Soy Juan Luis Moraza, escultor y también profesor universitario e investigador. Em, La cuestión aquí que estamos tratando tiene que ver con el espíritu cooperativo y los principios del cooperativismo en relación al arte. Entonces, desde el arte y para el arte, yo voy a intentar plantear algunas cuestiones ligadas al funcionamiento que el arte tiene con respecto a la intervención social, tanto en términos del modo en el que el arte opera funciones culturales, propiamente culturales, respecto a la idea de una cultura que en sí misma es una forma de cooperación social, como el modo en el que el arte también, en cierto modo, problematiza o relativiza esas funciones culturales, vinculadas también con el modo en el que hace presente y metaboliza algo de lo que la cultura no sabe asimilar. Ese resto asimilable al que se refería Freud cuando hablaba de que el contrato cultural siempre es incompleto, porque hay rastros de la personalidad humana que no encajan del todo en las funciones culturales de coordinación global, y esos restos inasimilables de los que salen los sueños, pero también los delitos y también las artes, son justamente un modo en el que el arte opera, interviene con respecto a la cultura, renovando la lógica de la construcción de la realidad, para ser capaces precisamente de metabolizar esos restos inasimilables. Eso a través de distintas funciones que vinculadas con el modo en el que funciona como una cohesión social a través de la creación de símbolos, construyendo también una realidad compartida, pero también a través de la propia responsabilidad del autor, que funciona como una especie de epítome de la responsabilidad del individuo con respecto a la sociedad. Es decir, que hay un modo en el que el arte, al metabolizar esas funciones ligadas, esa falta de funcionamiento, como es improductivo culturalmente, introducen precisamente factores muy complejos ligados a todos los sistemas de valor que opera una cultura. Valor no solo económico, valores emocionales, valores sentimentales, valores vinculados con la dedicación, con la manufactura, con los materiales, y todo eso se concita en esa especie de condensaciones culturales que son las obras de arte. El arte realmente es un gran desconocido porque muchas veces se confunde con el entretenimiento, el espectáculo, o bien con los caprichos, digamos, aristocráticos de una serie de sujetos que simplemente se expresan y punto. Sin embargo, como sector, el mundo del arte pertenece a un gran sector cultural que, sin embargo, mueve mucho dinero, ¿no? Ahora bien, la economía del arte no es única, hay muchas economías del arte, desde la economía de los propios agentes de elaboración que somos los artistas, hasta la economía de los museos, de las grandes casas de subastas, etc. En ese contexto, la economía particular de los elaboradores que somos los artistas es una economía ciertamente muy precaria, salvo casos excepcionales, digamos, de artistas de élite internacional, que son muy pocos y que tienen su propio circuito mucho más vinculado a la economía de las grandes subastas y de las casas de... Entonces, la economía precaria del artista tiene que ver con el hecho de que precisamente el ejercicio de esa especie de responsabilidad cultural que pasa precisamente por la especulación y la negociación de una forma de realidad diferente, implica también que la rareza de ser realmente una profesión bastante vocacional haga que en realidad, por ejemplo en España, menos del 15% de los artistas que vemos en las galerías y en los museos puede vivir única y exclusivamente de la remuneración de su trabajo. Esto implica, digamos, una anomalía en realidad que ni siquiera un estatuto del artista puede resolver, porque los desacuerdos a la hora de interpretar qué es lo que opera en la economía del artista se ponen de acuerdo el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso genera una gran confusión y genera también, de nuevo, un gran desconocimiento social de la economía del artista. Solo vemos a veces en las noticias pues los escándalos de precios desorbitados de una obra aparentemente insustancial, pero realmente la gran economía se la mantienen los artistas con unas inversiones muy superiores a la remuneración que reciben. Y esa inversión brutal que realizamos los artistas para sostener un taller, para comprar materiales, y sin contar con las miles de horas de trabajo que no se contabilizan en una jornada de 40 horas, ni muchísimo menos, toda esa gran economía funciona como una especie de economía sumergida, pero en el sentido justamente inverso a lo que se suele suponer. Es decir, es una gran inversión en la creación de patrimonio contemporáneo que no recibe un reconocimiento ni fiscal ni laboral. La dedicación al arte seguramente es un gran privilegio
porque te permite estar en el núcleo mismo de la construcción de lo real y la construcción de lo social. Entonces, ese privilegio, sin embargo, se compensa seguramente con una dedicación muy, muy precaria. Realmente hacemos cosas que nadie nos pide con dinero que no tenemos. Bueno, realmente la inteligencia artificial es un eufemismo muy interesado. No hay una inteligencia artificial, como tampoco podemos entender que un loro sea inteligente porque repite nuestras palabras. El asunto es que lo que se llama inteligencia artificial es un sistema de computación artificial que es un último eslabón de un sucesivo y sistemático sistema de delegación de responsabilidad, porque antes de la inteligencia artificial, antes de la computación artificial generativa, ha habido, digamos, una percepción artificial. Nos hemos acostumbrado a dispositivos que ven por nosotros, sienten por nosotros. Entonces, toda la historia de las ecografías y todos los sistemas desde la fotografía delegan la responsabilidad en aparatos mecánicos para generar nuestra propia percepción. Y antes de esa percepción ha habido antes una delegación anterior, que es la acción artificial a través de los mecanismos, de las máquinas, desde el hacha del sílex hasta la gran excavadora o el avión. Todas esas delegaciones implican, de acuerdo a una lógica que la antropología y la biología entienden muy bien, supone también una especie de debilitamiento de las capacidades humanas. Desde que tenemos agencias automáticas, electrónicas, hemos perdido mucha capacidad para memorizar, por ejemplo. Entonces, todo eso se traduce en un sistema muy perverso que la antropología llama de irreversibilidad cultural, que nos debilita al mismo tiempo que nos fortalece.